Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de entregas culturales. El día de hoy hablaremos en Derecho Romano sobre el periodo preclásico, clásico y posclásico. Para esto vamos a tener en cuenta las lecciones de nuestra apreciada profesora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo. No se imaginan, señores, la primicia que les tengo hoy. Estaremos en compañía de Jorge Luis Jiménez, Andrea Liliana Sacro, Teresa Pinilla, Ana Redondo, Carolina Cuchimba, Rodrigo Torres, Diana Caterín Rico y quien les habla, Jennifer Puerto. No se diga más, vamos a dar inicio con este excelente espacio que seguramente nos va a dejar mucho por qué aprender. El periodo preclásico inicia en el año 367 a.C. La fase del asentamiento inicia en el siglo IV, en el año 367, con las leyes Liciniae Sextiae. Se juntan patricios y plebeyos en una población, territorio y gobierno, formando una ciudad-estado firme y única, empezando a ser parte los plebeyos de los colegios sacerdotales. Crean la ley Hortensia, logrando que los patricios acepten que los plebiscitos tengan fuerza de ley, convirtiéndose en fuentes del derecho romano. Durante este periodo los pueblos latinos se unen y forman una fuerza, y dio paso a las guerras latinas. Hay 3 guerras, pero Roma gana todas ellas, conquistando la península itálica. Mucho gusto, mi nombre es Ana Redondo y voy a hablarles sobre la fase de apogeo. Esta empezó a desarrollarse aproximadamente en el siglo III a.C. y se destacó por tener grandes guerras. El apogeo se refiere a que Roma ha conquistado tanto territorio que llegó a su apogeo. Empezó a conquistar otros territorios por fuera de la península itálica. En ese entonces fue Europa, Asia y una gran parte de África. Esto hizo que Roma ejerciera supremacía sobre los demás estados y eso se denominó hegemonía. Al tener una política de expansión y de conquista, se crearon las guerras púnicas, las guerras macedónicas, las guerras síricas. En el periodo preclásico se vio una crisis de la República Nacional Romana que se desarrolla en el siglo II y los últimos años del siglo I a.C. Después de la Segunda Guerra de Oriente y de Occidente, comenzaron a manifestarse señales de una gravísima crisis, la más famosa de toda la historia romana. Esta crisis desprestigió el Estado romano y algunas de las más importantes causas de esta crisis fueron: en primera medida, el ejército se encontró privado de su mejor fuente de hombres, las guerras aumentaron desmesuradamente y la necesidad de un ejército bien armado era necesaria. Por otra parte, hubo varias revueltas de esclavos, muchas de las cuales hicieron tambalear los cimientos de Roma. También se produjeron conflictos en las provincias del imperio por la explotación que Roma hacía sobre ella, y de igual modo los soci, ciudadanos itálicos que no tenían la ciudadanía romana, provocaron incidentes, incluida una guerra intentando conseguir la ciudadanía romana. Y El periodo clásico tiene sus inicios en la fase augustea, también llamada fase octaviana, que comienza en el año 27 a.C. con la llegada de Octaviano al poder hasta el 117 después de Cristo. Con la muerte de Octaviano en el 14 después de Cristo se da el inicio de la dinastía de Julio Claudia, que comprende el periodo hasta el 68 después de Cristo. Esta dinastía está integrada por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Durante este periodo llega la primera anarquía, comprendida entre los años 68 y 69. Luego de esta se conforma la dinastía de los Flavios con sus 3 principales líderes, Vespasiano, Tito y Domiciano, dando así inicio a la fase adrianea. Durante el gobierno de Domiciano, con el fin de salvar la república, se conforma la dinastía de los Antoninos con Traiano, llamado Optimus Príncipes y también reconocido por sus obras de infraestructura como el acueducto. La llegada del gobierno de Adriano, que comprende desde el año 117 hasta el 138, es una parte fundamental en esta fase, puesto que la principal característica de su gobierno es que ya no tiene un origen centralizado en Roma. Para terminar la fase adrianea, el gobierno de Comodo se crea la dinastía de los Severios, donde se desvaloriza la República Romana porque los príncipes ya no tienen origen romano sino asiático. Luego, en la Constitución Antoniana se concede la ciudadanía a todos los que viven en el Imperio Romano para mantener el ejército y las conquistas. Luego, en la fase de crisis, es la tercera anarquía militar con casi 50 años de duración. Este periodo comprende entre la muerte de Severo y la llegada al trono de Diocleciano
Hubo fuertes presiones de los pueblos extranjeros contra el imperio y una gran crisis económica, política y social. En este tiempo hubo 22 gobernantes, había descontrol total y Cayo Necio persiguió a los cristianos. Los ejércitos peleaban para que llegara al poder su príncipe. Valeriano por primera vez divide el imperio romano entre Occidente y Oriente con su hijo Galeno. Luego viene la mayor crisis de la época, los tiranos. Aureliano gobierna 5 años y restaura Roma creando el muro de Aureliano. Hasta el 284 aparece el jefe de las tropas Diocleciano, que es el primer emperador del imperio absoluto. Continuando con el periodo posclásico, nos encontramos con la resistencia a la romanización, la transformación de la economía y la sociedad. Vemos la fase del imperio único con Diocleciano, la cual tuvo un carácter de tetrarquía, pero se mantiene como única. Asimismo, vemos a Constantino I viviendo en 2 capitales, la antigua Roma de Occidente y Constantinopla de Oriente. Cuando este muere, sus hijos pelean todo el proceso de sucesión y estos quedan a cargo de Constantino II, Constanzo y Constante. Entre ellos se reparten Oriente y Occidente. Sin embargo, en el año 350 Constante fue muerto por Flavio Magno, quien se proclamó Augusto de Occidente y quien en el 353 fue derrotado y se suicida en Lyon. Como un dato súper importante, quiero recordarles que Teodosio en el 379 dicta el edicto de Tesalónica, que declara la religión cristiana como oficial del Imperio Romano. La segunda fase de la fase del Imperio Doble, del 395 al 527 después de Cristo. El imperio se separa oficialmente en 2 partes: el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, repartido entre los 2 hijos de Teodosio I. El Imperio de Occidente gobernado por Flavio Honorio hasta el 423 después de Cristo. Luego en ese año sube Valentiniano III y otros emperadores hasta el 476, donde hay una ruptura que lleva hacia la caída del Imperio Romano de Occidente cuando un rey germano bárbaro, porque no hablaba ni latín ni griego, tumba al último emperador Rómulo Augustulo. Luego está el Imperio de Occidente por Flavio Arcadio hasta el 408. Luego Teodosio II gobierna hasta el 450. Es importante porque este publica el Código Teodosiano, una compilación de las leyes vigentes en el derecho romano, hasta la muerte de Justino I, quien es tío de Justiniano I. Otra de las fases que tenemos que revisar tiene que ver con la fase justiniana. Flavio Pietro Sabino Justiniano I, quien gobernó del 527 al 565. Justiniano I dejó un legado para el mundo jurídico imborrable, ya que durante este periodo se llevó un proceso de profunda transformación del derecho jurisprudencial al derecho codificado. Otra de las tareas importantes que realizó Justiniano fue la pluralidad de los ordenamientos jurídicos, el ius civil, el ius honorario y el ius novo, que están hasta nuestros días en el ordenamiento jurídico. Occidente bajo un solo imperio. Garantizó la seguridad de las fronteras frente a los bárbaros, unificación de la Iglesia occidental y oriental a través del catolicismo. Justiniano fue un emperador cuyo objetivo era el de expandirse y no estaba dispuesto a frenarlo. Por esta razón, una de sus armas fue el aprovechar las disputas que surgieron entre los monarcas Ágila y Atanagildo por el trono visigodo en la península ibérica.